Y con este paisaje árido los saludamos, chicos. Bienvenidos a un nuevo video, gente bella. Para los que no nos conocen, yo soy Made. Yo soy M y esta cosita pequeñita es Amun. Juntos formamos Motoaventuras de 3. Dejamos atrás la región de Coquimbo para adentrarnos en la tercera región, la región de Atacama. Así que acompáñennos en esta aventura. Ya estamos instalados acá adentro, listos para el tuto. Igual estábamos conversando y estábamos pensando todo lo bonito y todas las aventuras que hicimos en Valle del Elqui. Nos fuimos súper contentos de allá, de toda la gente que conocimos. Sí, estuvo buenísimo. Buenos días, gente. Estamos amaneciendo acá en Vallenar, en la Copec, en la bencinera. La verdad es que hoy día nos levantamos un poquito más tarde porque había una niebla muy densa en la mañana, como a las 7:30. Todavía estaba súper mojado, húmedo todo. Ya ahora son las 8:30. Ya tenemos el café listo aquí. Vamos a ir a echar agüita y tomamos el café y nos vamos. Por si acaso, acá en la Copec, un dato: te dan agua caliente gratis. Así que nosotros vamos a aprovechar, vamos a ir a buscar agüita ahora para esto. Nosotros, como siempre, cuidamos a nuestra chancha. Ella está aquí, calentita ella. La cuidamos, que esté ahí todavía porque está un poquito fresco. Y después ya la vamos a sacar. ¡Ulala! Salucita. Salucita. Y buenos días. Y buen día, sí. Manden buena ruta y buenos vientos, porque se nos viene una ruta bien larga. Saliendo de donde pernoctamos, con energías recargadas para continuar la ruta, renovados. ¿Sí o no, amor? Totalmente renovado. Ahora vamos a buscar el retorno. Sí, porque tuvimos que meternos a la ruta 5 norte, ruta 5 sur, para llegar a estacionarnos acá. Y el retorno está cerquita, no está muy lejos, así que vamos a andar súper bien. Bueno, en esta carretera, la ruta 5, hay cada cierta cantidad de kilómetros un retorno. No sé si en todos los países hay, pero por lo menos aquí funciona así. Hay que pasarlo lentito y luego uno retoma la ruta. Hay que tener cuidado, vienen muchos camiones siempre desde atrás. A ver, después de este camión. En todo caso, hablamos con mucha gente que nos vio estacionada ahí en la Copec. Oye, ese iba súper rápido. Sí. Muchos camioneros se estacionan en las bencineras a dormir. Y bueno, anoche hablamos con varios de ellos que también se nos acercaron a conversar y nos recomendaron en la mañana no salir tan temprano porque anda mucho camión. Y eso que esperamos, estamos saliendo aproximadamente a las 10 de la mañana y aún así se ve, ¿eh? Sí, esta ruta es muy transitada por camiones. Imagínense, en la mañana hubiera sido mucho más. Aquí en Las Copec es súper común tener un sector de estacionamiento de camiones, súper común. Hay Copec grandes y Copec pequeñas. Claro, o sea, están las que están dentro de las ciudades, son las mucho más pequeñas. Están las Copec Pronto Express, como la que estábamos ahora, que igual es grande, pero no tiene el 100% de los servicios disponibles. Y luego ya están las Pronto, las más grandes, que yo creo que son como el doble de donde estábamos, ¿no? Sí. Y en esa encontráis de todo, hasta para lavar ropa. Mira, acá están nuestros amigos, Freirina Huasco. Resulta que Ina y Fede, con el Tafi, se juntaron en Huasco sin querer. Y están, o sea, me refiero a sin querer porque justo llegaron al mismo camping. Y sí, claro, sin haberlo planeado. Claro, qué buena. Y nos hablaron ayer de que están ahí. Y es muy probable que ellos también vayan hacia el norte. Y si pasan por Caldera, es probable también que nos juntemos. Oye, igual, qué genial, por ejemplo, que el Fede y la Ina, que son viajeros, están yendo también hacia el norte y nos podemos ir cruzando en diferentes lugares. Eso es como algo muy lindo de la comunidad viajera. Siempre hablamos de la comunidad motera, pero también está esa comunidad que vive viajando, conociendo lugares, y te los termináis cruzando igual, entonces la amistad sigue. Sí, por ejemplo, ahí en el camping en Rancho El Quino, conocimos muchas personas viajeras que andaban haciendo dedo, que viajan en bus, en avión, de todo tipo. Claro, había de todo, sí. Y también es lindo conocer ese tipo de personas, conocer esas experiencias que han tenido. Una mentalidad diferente. Sí, era enriquecedor. Totalmente, sí, qué bonita palabra. Es enriquecedor.
¡Uy, qué loco! Nos encontramos con Valentino en la ruta. No. Greta de Valentino por acá. Bueno, Valentino lo conocimos cuando fuimos a Valle en videos anteriores. Y aquí están con el Juanjo. ¿Dónde los venimos a encontrar? Oye, ¿qué hacen ustedes acá? ¡Ay, qué bueno! ¿Viene usted? Ay. Vamos a Embalse Lautaro, de Copiapó. Sí, pues, de Copiapó, Tierra Amarilla para allá. Claro. Oye, pero qué loco. Sí, muy perro. Qué bacán encontrarlo. ¡Ay, pero qué loco! Ahí se fue. fueron. ¡Ay, justo me va a decir lo mismo! Ahí se fueron los chicos. ¡Ay, qué rico haberlos visto! ¡Qué agradable! ¡Qué loco habernos encontrado acá! Son de Ovalle y mira dónde los encontramos. Estuvimos ahí un ratito compartiendo. Y ellos iban para el sector del tranque Lautaro, que está, si no me equivoco, desde Tierra Amarilla hacia el interior del valle, de allá de Copiapó, y nos pillaron en la ruta. ¡Qué buena! Sí, buenísimo. Ahí estuvimos conversando con ellos, riéndonos. Oh, fue genial haberlos visto. No, tremendo, de verdad. Se agradece mucho, chiquillos, por habernos hecho parar. Qué buena, qué lindo. Eso es lo que yo decía, la comunidad que se está creando, la comunidad viajera, la gente que estamos conociendo, qué lindo. Sí, eso pensábamos, de que si no hubiésemos estado haciendo esto, no hubiésemos conocido a los chicos. No lo hubiéramos conocido, no hubiéramos pasado los tremendos momentos que pasamos con ellos. Tampoco con Mario del Rancho Elquino, tampoco con Elizabeth de Crea Elite. La verdad que ha sido un viaje tremendo. Una de las cosas que empiezan a destacar desde la tercera región, segunda región, primera región, es esto: los paisajes áridos, secos, muy amplios. Rutas muy largas, rectas muy largas. Empieza a sentirse también el calor. Ya cuando pasemos de la tercera a la segunda región vamos a sentirlo mucho más, porque habrá mucho más desierto. Pero nosotros felices, nos gustan todos los climas. Los disfrutamos a su manera. Sí, es que amamos nuestro país, amamos Chile, y encontramos que los paisajes, los climas, las rutas, la gente, Los pueblos. encuentro que es tan bello. Todo tiene lo suyo. Ya queremos ver cómo nos van a sorprender las rutas en otros países. Pero sí. para eso todavía falta. Sí, pero así como disfrutamos acá, de seguro lo vamos a disfrutar también en los otros países. Primer peaje desde Vallenar hacia Copiapó, luego de Copiapó Caldera y otro, entonces nos faltan todavía... Se ha hecho larga esta ruta, Sí, más que todo porque no ves nada, de verdad, no ves ningún pueblo, no ves nada más que puro, no sé, puro paisaje árido. Hola, hola, buenas. Está preguntando. Estamos en el tuyo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primera vez que nos pasa que consultan por radio el caso de la moto con nuestra mini casita de Rucam, porque no es normal ver una moto con carro, pero finalmente no hay una categoría intermedia, entonces pasamos como moto. Llevamos por lo menos unos 40 minutos en ruta y no se ve nada a los lados. No, el paisaje no ha cambiado nada, sigue siendo el mismo. Ya estamos entrando en lo que es norte-norte, no en el centro-norte de Chile. Y las rutas acá ya son más largas, las distancias son más largas, de un pueblo o de una ciudad a otra. Incluso desde que salimos de Vallenar, el pueblo más cercano es Copiapó y estamos y estamos a unos 50 kilómetros más o menos de Copiapó. Debe ser, no sé, poco más de media hora, unos 40 minutos. Hemos recibido mucho cariño en la ruta también. Queremos aprovechar de agradecer eso. La verdad es que eso para nosotros es nuestro café, Ah, claro. es nuestro impulso. Es nuestra Red Bull.
Sí, de verdad que nos gusta mucho que nos saluden. Nos gusta mucho porque sentimos el cariño de la gente, sentimos apoyo y eso nos hace querer seguir adelante. No nos sentimos solos. Y sabemos que no viajamos solos, viajamos con todos ustedes. Y gracias por estar aquí. Infinita se ve la carretera. Infinita, y mira esa, no sé si son cerro o duna, pero están geniales. Uy, sí, espectacular. Un contraste único. Sí. ¿Qué sientes de volver a nuestras tierras? ¿Por qué me haces esa pregunta? ¿Me quieres ver llorar? No, la verdad es que emociones, muchas emociones, contenta, feliz, de donde empezó todo, de donde tuvimos 2 años ahí pensando, planificando, donde se creó. Esta idea y este proyecto. Sí, así que igual lindo que se haya topado y que se haya dado todo, que en esta fecha estemos acá. Incluso venía pensando eso hace un rato, de lo feliz que me siento, y bueno, yo sé que usted también lo siente, y de todo lo que hemos vivido, donde estamos, que... Los cambios. Los también. cambios, totalmente los cambios de rutina, de dormir, de levantarnos, de estar siempre moviéndonos, de repente disponer para poder cocinar, de repente no, todas esas cosas, o de baño, o ducha, como que esas cosas igual te hacen adaptarte, pero pasan como a segundo plano. Sí, como que incluso hasta tercer plano, así como que esas cosas del día a día que uno tiene como en una casa, que estuvimos nosotros viviendo en un depa, se reemplazan totalmente. Es otra vida. Cambiamos de carro pequeño a un carro más grande. La Amun antes iba en su cabina PET, ahora va aquí en el bolsito de caritas sucias. Han cambiado muchas cosas. Nosotros también hemos cambiado, tenemos una mentalidad diferente y solo llevamos 1 año. Hemos descubierto cosas, hemos aprendido más de nosotros mismos. Vivido nuevas experiencias. Bueno, así somos. Así es todo evoluciona. Y nosotros estamos evolucionando en esta aventura. Aquí está la entrada a Copiapó. Estamos aproximadamente, yo diría, 15 minutos más o menos de Copiapó, desde este punto. Pero nosotros vamos a seguir derecho hasta Caldera. Todavía nos queda 1 hora y cuarto, quizá un poquito más, 1 hora 20 yo creo que de viaje. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Manden energía. Y aquí está la división del camino. Copiapó para allá, derecho Caldera. Créanme que tuvimos la tentación de doblar ahí. Eso nos va a empujar, sí, también. El viento. Afírmate. Uy, no se sintió tanto. No se sintió. Sí, no, igual nosotros estamos intentando tener más precaución, abriéndonos un poco también en el camino. Esta es una ruta alternativa, es la ruta C386. Esta es una ruta de camiones. Básicamente la ocupa mucha gente que se va a saltar Copiapó, pero en lo principal es camiones, solo camiones. Sí, ahora se siente el viento de los camiones cuando pasan por el lado. Bueno, hay algunos que no se siente tanto porque no van tan fuerte, pero hay unos que van rápidos. Sí, se siente. Y se siente como que hace un meneíto. Claro. Y como esta es una ruta que ellos transitan con frecuencia, le ponen nada más, aceleran y la recorren rápido. Y dense cuenta, o sea, ahora sí que no hay absolutamente nada. Sí, puro desierto. Andamos en las tierras de Amun. Amun nació por acá. Sí, ella es 100% copiapina. Nos quedan 6 kilómetros para volver a la ruta 5. Así que ya vamos a retomar. Y apenas veamos una Copec vamos a parar porque estamos un poquito agotados, la ruta ha sido larga. Estas son las plantas fotovoltaicas que son súper comunes igual en Chile, sobre todo acá en el norte. Lleno de paneles solares. Nosotros con nuestro panel solar chiquitito es más que suficiente para cargar nuestro generador de Genectra y con eso podemos vivir bien. Y si buscas autonomía energética, nosotros viajamos con el generador Genectra. Genectra tiene una página web donde tiene publicado todos sus productos y mucha variedad de productos también. Y si utilizan nuestro código MOTOAVENTURA de 3, tendrán un 5% de descuento adicional en cualquier producto o promoción vigente en la página.
Nosotros viajamos con el Nomad Station y andamos súper bien. Por ejemplo, anoche nos quedamos en la Copec y lo único que teníamos era nuestro generador cargado al 100% y nos sirvió para poder tener luz dentro de la mini casita, para poder cargar los teléfonos, las cámaras, mantener encendido el extractor también toda la noche. Así que súper bien, y ahora va conectado con el panel solar, cargándose, aprovechando la luz del sol. Y aprovechando toda esta tremenda ruta. Sí. Aquí ya estamos por entrar a la ruta principal nuevamente. La gente que está por la pista ahí de la derecha es la gente que desde Copiapó va rumbo hacia el norte. Estamos todavía a, bueno, según el mapa, 40 minutos de Caldera, pero en realidad tenemos que sumar el tiempo que nosotros viajamos a una velocidad diferente. Yo creo que fácilmente nos debe quedar todavía 1 hora de viaje. Y aquí ya se une la ruta 5. Después de una paradita express aquí en el Pronto, fue muy express, pero sirvió para estirar las patitas. Ya nos vamos. Combustible tenemos, así que no hay problema. Nos vamos directo a Caldera entonces. Y ahí va a estar nuestra amiga. Que nos topamos con ella, se puso a conversar un ratito. También es viajera, decía que venía llegando de la Patagonia. Uy, sí, ayer llegó. Y ahora directo a Caldera a ver si podía hacer buceo. Hay que vivir la vida al límite con todo. Hola, hola. Hola, buenas. Vemos que hay algunos que dudan cuánto te tienen que cobrar y otros que directamente dicen es una moto y listo. Así que eso se agradece. Hasta ahora seguimos invictos, solo pagando peajes de moto. Sí. Y eso igual se agradece un montón porque es un tremendo alivio igual para nosotros, porque los vehículos pagan más y los vehículos con remolque aún más. Entonces que nos cobren de moto, impecable. Nada más que arena, dunas. Arena y más arena. Esto que tenemos a la izquierda es el aeropuerto. Se destaca por estar en el medio de la nada, entre Copiapó y Caldera. Como que justo en la mitad pusieron este aeropuerto. Y literalmente está en el medio de la nada. No como por ejemplo en otras ciudades donde el aeropuerto está en la periferia pero cerca de la ciudad. Aquí no. Uy, ese sí que estuvo fuerte, ¿eh? Sí. Aún así, en la ruta que nos vinimos un rato donde pasaban solo camiones, fueron súper respetuosos con nosotros. Se abrían en el camino. De todos los camiones que pasaron hacían eso, bajaban la velocidad. Uno solamente pasó pero soplado y nos hizo así, pero nada más, así que igual se agradece la empatía. Toda la gente en realidad hemos notado que en su gran mayoría, sobre todo cuando vamos con el carrito, tienen mucha empatía. No sé si se ve bien esto que está acá a la derecha. Eso en Chile se le conoce como gruta o ánima. Incluso como al chileno le gusta hablar como todo en chiquito, le decimos grutita o animita. Y es muy característico acá en Chile, no sé si en otros países también lo hacen. Se colocan como pequeños altares donde una persona falleció. Por lo general lo hacen donde falleció en algún accidente. Esta ruta tiene muchas de estas animitas o grutitas y se deja ahí como una marca de donde la persona falleció. La familia por lo general va a visitar esta grutita porque se cree que por haber fallecido en un accidente su alma queda rondando el lugar. Miren, acá hacia la izquierda, esa no sé si se alcanza a ver, también hay una. Es muy común acá eso en Chile. Una vez nos topamos con unos extranjeros, mucho tiempo atrás, antes de empezar el viaje, que nos decían que les sorprendía que estuviera todo eso en el camino y que no sabían qué era lo que era. Y ahí les explicamos. Entonces sabemos que hay algunos países donde no se hace. Ahí nos dejan en los comentarios si en su país hacen también estas grutitas o animitas, marcando el punto donde una persona falleció. 7 kilómetros nada más para llegar a Caldera, estamos al lado. Al fin a descansar de la ruta tan larga. Y a comer. A comer, sí, por favor. ¡Ay, nos saludan! Qué buena onda la gente. Deje frutita, amigo, deje frutita. Aprovechando. Este es un pequeño desvío para las personas que vienen de sur a norte y quieren ir a Bahía Inglesa. Este es el punto. En vez de pasar a Caldera, en este retorno hacia Bahía Inglesa,
retornas hacia la playa. Justo el que está allá. Sí, justo el que está ahí. Si hubiéramos ido a Bahía Inglesa o a Las Machas, hubiéramos ido por ese camino. Pero como nos están esperando en Caldera, vamos a pasar primero por Caldera. Dentro de los próximos días, obviamente, vamos a ir a la playita. Clau nos está esperando, nos va a recibir y además nos dijo que nos iba a hacer un almuerzo. Sí. Oh, así Qué que genial. se agradece. Grande, Clau. Y esto es Caldera. Calderita, calderita. Ojalá alcancemos a comprar 2 latitas. No es que solo pensemos en comer, es que tenemos hambre. Ya son las 3 de la tarde, a las 3 llegamos. Estamos a solo 400 metros de juntarnos con la Clau. Oficialmente la Clau va a ser la primera persona de nuestra vida anterior que va a ver la casita. ¡Llegamos! Es la Clau, nos recibe. Voy a estacionarme un poquito afuera para dejar la casita sola adentro. Claro. ¡Ay, mi Clau! Después de tanto tiempo. La Clau hace que me emocione. Parte lloronas. En persona. Preciosura de la vida. Cabe destacar que Clau es la fan número 1 porque es nuestra amiga y además, según YouTube, es la persona que más me gusta y más comentarios ha hecho en todos los videos. Sí. Entonces, de verdad es la fan número 1. Nos vamos a empezar a poner cómodos. A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3. Ahora. 1, 2, 3. Eso, ahí sí. Ahí sí. Y justo recién que nos acabamos de estacionar, se enciende el testigo del combustible, ¿viste? Mira, justo. Llegamos justito, llegamos muy bien. ¿Alguien tiene hambre? Atrapado. ¿Atrapado? Miren la Clau, ¿con qué nos estaba esperando? Arrocito y hamburguesa. ¡Ay, qué Mi rico! plato era más grande, pero ya me comí la mitad. Y huevito duro. ¡Qué rico, qué rico! Muy rico. Ahí está la Clau. ¡Qué más regalones! Nos encontramos ya en la tercera región de Chile, región de Atacama. Hace un par de días llegamos a Caldera y ahora nos encontramos yendo en camino hacia Copiapó. Nuestras tierras donde inició toda esta locura, donde salimos oficialmente de viaje. Tenemos varios amigos muy cercanos que partieron como alumnos de las clases que nosotros damos presenciales y entablamos un vínculo muy lindo. Y para allá vamos a juntarnos con ellos a un rico desayunito en Parque Caucari. Sí, vamos a hacer algo muy tranquilo, verlos después de tanto tiempo. Así que estamos súper emocionados y felices de que al fin hoy día los veremos. Ah, nos saludan justo. Y hemos llegado a Copiapó. No ha cambiado mucho. El calor ya se siente. O sabes que venía con mucho frío en la ruta, estaba bien fresco, pero increíble cómo cambia la temperatura al llegar acá, el sol se siente ya. Sí, se siente demasiado. Copiapó, una ciudad en el medio del desierto, rodeada por cerros, por dunas. Uy, qué nostalgia, gente Sí. bella, para nosotros es un gusto y nos alegra mucho poder mostrarle el lugar donde partió todo. Sí, vivimos muchos años acá nos casamos, acá hicimos amigos, acá... Amun es de acá, mira Amun, está ahí en tus tierras. Sí, mi amor nació acá, es Copiapina la Amun. Sí, la Amun es 100% copiapina. Y en el mismo Parque Caucari la rescataron.
Y eso ha sido loco. Nosotros hacíamos clase en Parque Caucari y a Mul la dejaron abandonada ahí. Muy, muy loco. Estábamos destinados a encontrarnos. Sí, yo ya estaba destinada a viajar con nosotros. No han cambiado mucho las calles, la verdad. Estamos igual. Tanto tiempo. Qué buena. Ya estamos llegando. Aquí estamos en el Paseo Costanera, llegando casi al centro de Copiapó. Copiapó es muy pequeño, pero aún así tiene mall. Acá a la derecha está el Mall Plaza. Se demoró mucho en tener mall, como también se demoró mucho en tener un McDonald's. Sí, hace poco inauguraron un McDonald's acá a la izquierda, justo en la esquina. Un poco más de un año debe ser. Un poco más allá, dos semáforos más, se dobla hacia la izquierda y llegas al centro de Copiapó donde está la plaza. Ahí nosotros también, cerca de ahí, a mitad de cuadra, vivimos también un tiempo. Bueno, nosotros vamos a seguir por esta avenida principal, un poco más allá vamos a doblar a la derecha y entrar al Parque Caucari. Y nos enteramos que Parque Caucari ha tenido modificaciones, se ha agrandado un poquito más. Claro, ya mejoró una de sus etapas. Esperamos poder conocerlo. El Parque Obviamente. Caucari es muy grande. Mira, cambiaron, mira, letreros de bienvenida. Ah, mira, esos letreros no estaban. Sí, no estaban. Ay, qué bonito. Miren, este parque es el pulmón verde de Copiapó en realidad. Ahora vamos a doblar acá. Aquí ya nos metemos directo en el parque. Oh, y nos da la bienvenida. Qué buena, ¿eh? Ay, no. Qué emoción. Ya estoy nerviosa. ¿Nos ponemos más allá o acá? No, Yo creo más que delante del bus. delante del bus, sí. Ahí está el Gabo. Sí. Ay, qué lindo verlo, chiquillo. Bienvenido para acá, Vini, ¿tú? Bien, de la culpa, ¿cómo estás? Mateo, dame esos 5. Dame esos 5. Ay, qué está grande el Mateo. Ay, profe. Mire la motivación de esta gente que trae de todo. Esto se supone que es el desayuno. Un saludable. Salud, gente, mire, partimos. Eso. Este es el grupo de gente que amamos, que queremos y que conocimos aquí en Copiapó. Y más encima, el Cristian está de cumpleaños. ¡Cumpleaños feliz, feliz, feliz! Sin zapatos, sin zapatos. Como los chinos. Uy, está súper bonito. Uy, que se ve cómoda. A veces creemos que un día de ruta solo se mide en kilómetros, pero al final terminamos recordando a las personas, las conversaciones y esos pequeños momentos que hacen que el camino tenga sentido. Amigos, gracias por acompañarnos una vez más. Y nos vemos en la ruta. Y hoy a las 8 ya, cuando abrimos la puerta, había gente esperándonos. La hemos pasado, sinceramente, espectacular. Jorge, pobre, la voz. Yo siempre, viste, me quedo con poca voz, pero nada, una alegría de haber podido recibirlos a todos. Un cansancio bárbaro, pero cansancio, viste, como del bueno. Realmente, como decíamos, la gente de este país nos ha recibido, nos ha venido a apapachar, a compartir.